El presidente no le queda, a ningún presidente le queda más remedio que vender esperanza. Eso es lo que él está haciendo, lo que le queda por hacer en estos 3 años que van a ser todavía más difíciles. Y entonces es un presidente que no tiene ningún escrúpulo para mentir. Miente sin parpadear y miente una y otra y otra y otra vez. Coincido con Ana María, no ha acabado el sexenio, pero hasta hoy ha sido ineficiente. No sé si por la pandemia o no, pero hasta hoy ha sido ineficiente. ¿Le ves algo bueno? ¿Crees que hay algún resultado positivo? Este programa lo titulamos precisamente Triunfos y Derrotas. ¿Qué triunfos le ves a López Obrador, Fernando Belaunzarán? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. La revolución del debate, el dedo en la llaga. Yo soy Tony Aguirre y le doy los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches en cualquier momento que usted haya decidido poner el dedo en la llaga y estar viendo y participando con este programa especial, con un panel de lujo. Oiga usted, como diría también el clásico, no lo tiene ni Obama, pero antes voy a decir de qué vamos a hablar. Y es que se llevó a cabo el tercer informe de gobierno, pese a que ya van muchos más. Yo ya perdí la cuenta, la verdad, donde el presidente habló de un México ideal, donde no hay inseguridad, no hay pobreza, no hay desabasto de medicinas, no hay corrupción y mil bondades más. Disneyland o AMLO Disney sería en todo caso. Sí, sus otros datos. Pero hemos convocado en esta emisión a tres personalidades a quienes yo profundamente agradezco que estén con nosotros porque les admiro mucho, los quiero de verdad y los sigo puntualmente porque de ellos se aprende y mucho. Ana María Labuenaga, ella es publicista, una de las mejores de este país, es columnista y analista con unos artículos que yo tengo que compartir porque de verdad que son buenísimos. Gracias, Ana María, por estar con nosotros. Gracias, de verdad. Gracias, Tony. Gracias a todos. Qué bueno tenerte y volver a verte y verte muy bien, la verdad, hay que decirlo. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, y siempre lo decimos en este espacio, y además él lo sabe, aunque es muy humilde y muy sencillo el Roy, no hay un espacio que se precie de ser un buen debate político si no está Roy Campos. Gracias, Roy. Gracias, Tony, y qué bueno que me juntas con Ana María y con Fernando. Ana María, un gusto. Además, muy buenas las publicaciones en redes sociales, muy cotidianas, las muñequitas, todas me divierto mucho con Ana María. Gracias, Roy. Es una buenaza y además no solo pone el dedo en la llaga, sino lo hunde, ¿no? Y le hace así. Eso nos encanta. Bueno, otro que no es menos importante, pero también es muy crítico, es muy polémico. Sus videos me encantan porque son muy sencillos de digerir y de entender. Y sus artículos, desde luego, son muy claros. Fernando Belaunzarán, él es político, articulista y analista, amigo de un servidor y de este programa. Fernando, es un lujo también, un placer. El placer es mío, Tony. Aparte, la verdad es que tienes un panel de lujo con Ana María y con Roy, dos personas a las que admiro mucho y reconozco. Gracias. Gracias, Fer. Gracias a los tres. Pues pongamos el dedo en la llaga y partamos desde el principio. Ana María, ¿cómo viste el protocolo? Porque forma es fondo. ¿Qué tal estuvo López Obrador sin el boato de antes? Aunque bueno, también estuvieron sus aplaudidores y alcahuetes a la orden del día. Pero ya no está el besamanos ni todo lo demás a lo que nos tenía acostumbrado el neoliberalismo, el principal enemigo de Obrador. ¿Cómo viste el primer informe en ese sentido? Ana María. Bueno, creo que hay que señalar que también seguimos en la pandemia y creo que eso también está haciendo un cambio en las tradiciones que teníamos. Creo que hay mucha gente que echó de menos o echa de menos el que haya una posibilidad de respuesta, de reacción, aunque sea un tiempo mínimo después de reacción a lo dicho por el presidente. Creo que estamos en un proceso de entender cómo queremos ver los informes que nos da la presidencia de la República. En cuanto a forma, ya que sales por ahí, en cuanto a forma, a mí sí me pareció interesante dónde está. O sea, el hecho de la toma en donde atrás se ve el camino que nos espera hacia Benito Juárez, como un espejo que
lo proyecta, que proyecta a Andrés Manuel hacia nuestro benemérito, pues sí me pareció que sí estaba buscada la toma estaba buscada para que fuera así, para que tuviera esa imagen constante en televisión o en redes o en donde sea que van a ver alguien que pueda ver secciones de este video, porque también hay que decirlo, que la gente en general, la de a calle, la de a pie, la común y corriente, no va a ver este ejercicio. Es un ejercicio largo, complicado, pero sí hubo cosas que son diferentes o que habría que señalar que me parece que trataron a nivel de comunicación de ofrecer, aunque sea algo muy, muy resumido, un pedazo de comunicación fundamental a la gente que pueda acercarse, a la gente común y corriente, insisto, que se pueda acercar a este video. A ver, en primer lugar, el hecho de que lea ayuda mucho a sentirlo más dinámico, más energético, más joven, porque ya no son estas largas pausas, y creo que eso, bueno, eso siempre ayuda. ¿Un a propósito, Ana María, esas pausas? No, yo creo que está meditando la palabra correcta. Yo no creo que sea nada pensado, ni muchas veces han dicho eso, que si él lo piensa y lo hace así para que esté más tiempo en la televisión y que se alargue la toma, yo dudo que sea así. Yo creo que honestamente está pensando en todas las posibilidades y en usar la palabra correcta. Ayuda el hecho de que esté escrito, se siente más joven. Y la otra fue esto, las cosas sumadas, da igual lo que esté diciendo. Dijo esto y esto otro y lo demás allá y esto. Eso es como que se queda la sensación de que hay muchas cosas que funcionaron. Aunque también pues dijo cosas que funcionaron que uno no le corresponden. Serían una vergüenza para el país hablar de las remesas como un logro, a pesar de que lo pone y lo subraya como base. Es más, creo que dice, es parte esencial de nuestra estrategia. Entonces, creo que ahí sí, pues es lo que muchos se han detenido a criticarlo, y yo me detendría también horas a criticarlo, y creo que mis compañeros lo van a hacer todavía mejor que yo, esta crítica. Pero da igual lo que está diciendo, porque hay una sensación de muchas cosas. Entonces dice, y salió el sol todos los días y se volvió a meter, y entre eso dice cosas que funcionaron, y luego habla de la bolsa, que entiendo por qué dice lo de la bolsa, aunque no tiene nada, que a lo mejor no es fundamental para su proyecto, pero sí es como pues no pasó a lo mejor lo que ustedes estaban esperando. Entonces esta sensación de hice mucho, hice esto y esto y esto, así dicho, como lo estoy diciendo. Creo que la gente finalmente en la calle se retoma como hice esto y esto. Pues en ese sentido creo que hizo un resumen diciendo a mitad de camino, y ya dejaré la palabra a mis compañeros, pero también hay algo que a mí me hizo sentir incómoda, que fue como ya me voy, les dejo mi corazón y emocional, pero como dejando abierto ya la sensación de si me quieren, extrañenme. No sé, hay como una cuestión emotiva ahí a mitad del discurso. Mi sensación es que pues la polarización está clarísima. O sea, si quieres leer quien te diga que este fue el peor discurso que ha dado en su vida, ahí están, hay muchísimas. Y si quieres leer que esto fue fantástico, ahí están también. En general, Ana María Labuenaga, ¿tú qué dices? yo creo que a los que están con él y a los que 12 años quisieron votar por él, la esperanza la siguen teniendo despierta. No sé, aquí Roy sabe más que yo, si ese 61% de aprobación que tiene, no sé la emoción que hay detrás de ese sí, lo apruebo. No es lo mismo como estaba aprobado hace un año y medio, con ese mismo número, a como está en este momento. No sé en qué grado está. También es cierto que en 2019 estaba en 81% y que hay 20 puntos que no están. Aquí yo lo que diría es, ese 40% que no está, la desgracia es que ese 40% que no está con él, es el 40% que a lo mejor invierte, son, como él mismo lo ha definido, son la gente de mayores estudios, o sea, es la clase media la cual se siente insultada, son los que dejaron de creer en él. Fíjate en qué momento, aún antes de llegar a la presidencia, ¿no? Con lo del aeropuerto de Texcoco, que sigue siendo claro que eso asustó a ese
no sé qué porcentaje del 40%. El presidente no le queda, a ningún presidente le queda más remedio que vender esperanza. Eso es lo que él está haciendo, lo que le queda por hacer en estos 3 años que van a ser todavía más difíciles, y que creo que hay parte de lo que está diciendo tiene que ver con eso, 3 años en donde va a tener pues gente más, la va a tener más difícil en el legislativo y va a tener muchísima más crítica todavía, ¿no? Pero para la gente que está con él, yo creo que sin entender bien a bien la emoción, creo que no tan, muchísimo menos entusiasta, creo que la esperanza sigue ahí y van a seguir con él. Gracias, Ana María. Muy preciso tu comentario. A ver, mi querido Roy, tú me has dicho en este y en espacios en la televisión que ningún presidente o ningún gobernante se va a dar tiros en el pie a la hora que está dando un informe o este tipo de eventos y demás. Pero no hubo ni siquiera un mea culpa de nada. ¿Cómo lo viste tú, Roy? ¿Fue así? ¿AMLO Disney? ¿Sus Sí, otros datos? sí, de alguna manera sí. Como te he dicho, todo presidente, gobernador o alcalde, cuando presenta un informe, sabe que sus críticos van a hacer ver lo que él no ha hecho. Y los críticos van a hacer ver lo malo. Dice, pues ¿para qué digo yo lo malo? Yo digo lo bueno y trato de dar lecturas positivas a los números. Y el informe de ayer, el mensaje de ayer, número 11, porque si quieres saber, llevamos 33 meses de gobierno, cada 3 meses nos entrega uno, lleva 11 mensajes. Tercero, oficial, que por cierto, no es el informe se entrega. Lo que él puso ayer es un mensaje, un discurso, un mensaje. Esto al margen de la mañanera, mi Roy, ¿no? Al margen Además, de las muchas mañaneras que también son, quién sabe qué sean, ¿no? Pero bueno, ¿no? Espacios de formación política. Pero el mensaje de ayer fue un mensaje bien hecho, ahí sí coincido con Ana María, está bien hecho, muy bien formado para decir lo que quiere, polarizar, criticar, acusar el neoliberalismo, acusar a los anteriores, avisar lo que viene, llenar de cifras de lo que no nos acordamos, las cifras que dio, ¿no? No tienen sentido, pero sí nos acordamos que dijo que eran récord, y la crítica han sido esos que dijo récord, que yo resumiría, se puso medallas que no le correspondían. Se puso medallas, ¿no? Las remesas, la bolsa, el valor del dólar, hasta la inversión extranjera, si se quiere, medallas que no le correspondían. Tal vez la única que le correspondía era la del incremento del salario mínimo, que no dijo salario mínimo, dijo incremento de sueldos, incremento de salarios, como si de veras hubiera incrementado todo. Pero bueno, se puso algunas ambigüedades, ¿no? Porque no es cierto. Oculta cosas, como por ejemplo lo de los homicidios. Dice, los homicidios, el INEGI nos dice ya que no, ya dejó de subir, e incluso que bajó poquito. ¿Por qué no dice que bajó 0.3%, que es no bajar? O sea, eso es no bajar. Es decir, lo contratamos como presidente para que bajara los delitos, va a la mitad y no ha bajado. De la salud le dedica muy poco tiempo nomás a la vacunación y que todos tienen acceso, pero no dice que a la mitad seguimos con desabasto de medicina. Sabe que se lo iban a decir. No ha dicho que fracasó el INSABI. O sea, el INSABI fracasa. O sea, hay una serie de cosas. O sea, el país no está bien, pero él no puede salir a decir, oigan, vengo a decirles que no le he podido hacer. Coincido con Ana María cuando dice que ese sentimiento que dice que ya me voy, no, peor, de que ya me voy a morir casi. Porque dice, no, dice, si la naturaleza, la ciencia o el creador, la naturaleza por un accidente, la ciencia por el corazón, el creador de que me maten. O sea, un sentimiento de que quién sabe si yo llegue hasta el final. ¿Por qué, Roy? Porque es victimizarse, como también tú siempre me planteas. ¿Él es la víctima? No es la primera vez. Mira, no es el caso aquí, lo hemos planteado a veces. López Obrador no quiere morirse, pero no tiene miedo a morirse. O sea, a fin de cuentas. Porque sabe que su muerte es la inmortalidad. O sea, a fin de cuentas, él ya es inmortal, y la muerte lo va a volver a inmortal. ¿Quién gobierna hoy Argentina? Gobierna el peronismo. O sea, y el peronismo se puede criticar todo lo que quiera, pero ya creo, Perón fue inmortal y hoy gobierna Perón. Bueno, él sabe que él ya está en la historia, no se va a rajar, va a seguir con su discurso, hasta lo va a polarizar más, se va a hacer más extremo, y está en lo suyo, Su mensaje fue un mensaje
que si lo analizamos a detalle, pues vamos a entender que no está diciendo lo que todo mundo sentimos. ¿Se dirigió a nosotros? No, no se dirigió a nosotros. O sea, como en cada mañanera. ¿Se dirigió a los suyos? Tampoco, porque no lo iban a ver. O sea, entonces, ¿qué hizo? Habló para el diario de debates, para que quedara escrito lo que dijo, y nos dejó a nosotros a que en la crítica bajáramos el mensaje a los demás. Entonces, el ciudadano común y corriente no se enteró de que dijo que las remesas, pero tanta crítica le hemos dado que ahora sí, oye, el presidente dijo que subieron las remesas y que estamos en récord histórico. Oye, la gente normal, oyó que hoy se rompieron récords, no, pero nosotros nos estamos encargando de comunicar que rompió los récords. Es decir, hizo un mensaje bueno para lo suyo, muy criticable, o sea, muy criticable racionalmente, digamos, ¿no? Emotivamente, pues hizo, sabe hacer lo que sabe hacer. Sin lugar a dudas. Gracias, mi Roy. Fernando Belaunzarán, ¿qué México viste tú o qué México ves tú? Yo lo supongo, pero te doy un adelanto. ¿El AMLO Disney o el México de las masacres, de la pobreza en aumento, esos 4 millones, ¿no? Según el Coneval, el INSABI fracasado, como bien lo menciona Roy, la corrupción galopante, donde tenemos a un Pío, a un Martinazo, etcétera, etcétera. Bueno, ya la lista más lo que se acumulen esta semana. ¿Cuál es el México que ve Fernando Belaunzarán? Sí. Mira, pues yo le llamo Pejelandia a lo que nos expresó Andrés Manuel, lo ha dicho desde el principio. Tiene razón Roy cuando dice, ningún presidente habla mal de lo que ha hecho, siempre busca poner las cosas buenas, digamos, presentar de la mejor manera, adornar de la mejor manera su gobierno, es cierto, pero ningún gobierno como el de López Obrador se centra en comunicar y en específico en hacer propaganda. Él hace propaganda, todo el tiempo hace propaganda porque todo el tiempo está en campaña. Y lo que él hace es siempre reiterarnos su narrativa épica. Para él, este es un cambio histórico, memorable, etcétera, aunque la realidad nos diga otras cosas. Y entonces es un presidente que no tiene ningún escrúpulo para mentir. Miente sin parpadear y miente una y otra y otra y otra vez, porque lo que le interesa exclusivamente es la percepción. Yo creo que ya dio por perdido a los sectores ilustrados y él está en el sentido de que sí, que baje el debate abajo, ¿no? Para tratar de decirle a la gente que hay algo que no ven y que es maravilloso, esplendoroso, que es algo por lo cual lo critican, de alguna manera descalifica la crítica informada de entrada diciendo es porque viene de mis enemigos, pero lo que está viviendo México es un momento histórico, ¿no? Por supuesto, va a haber un momento de choque acá, ¿no? Hay algunas cosas realmente insultantes, no solo lo de las remesas, que de alguna manera expresa un fracaso, porque hay más remesas porque lo necesitan más las familiares en México. Hay una exigencia, una necesidad mayor de los mexicanos porque aumentó la pobreza, porque la pandemia les quitó vías de ingresos, etcétera, y eso hace que la gente apoye más. Pero hay otras cosas, por ejemplo, la pandemia. Dice que ya no hay, justo cuando se jacta de que bajó la letalidad, como si eso hubiera sido un éxito del gobierno, ese mismo día hay más de 1,170 fallecidos por la pandemia, por el COVID, pero eso es lo de menos. Para él, los datos constatables son un estorbo, algo que tiene que ser producto de un afán perverso. Para él, lo importante es su narrativa, su épica. Y sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, con esto de que Roy piensa en lo que dice Andrés Manuel, de que si él fallece estando en la presidencia, bueno, es su épica, es su inmortalidad. Él sueña terminar sus días como Benito Juárez. Por eso el espejo que dice Ana María tiene todo sentido. ¿Cómo acaba Benito Juárez? Muriendo en Palacio Nacional. Y no sé si se acuerdan de aquel tuit que fue muy polémico cuando fallece
Hugo Chávez, que dice sin carga ideológica, pero esa épica que lanza de que el pueblo que siempre lo acompañó, y es que yo creo que veía las exequias de Chávez, de un jefe de Estado que muere en el poder, y yo creo que saliva, ¿no? Así se ve, ¿no? Y sí, tratando de hacer un mito popular, quizás como Perón, etcétera, pero la verdad es que el problema que él tiene es, pues, los resultados tangibles, esos no importan, aunque hay que decir que su narrativa es revolucionaria. Aunque él llegó por una elección democrática, su narrativa es revolucionaria. Y frente a la revolución es un corte histórico y pocos se preguntan si el Producto Interno Bruto bajó durante la revolución o durante la independencia o sobre la guerra de reforma, o si aumentó la pobreza con la guerra de revolución, con los 10 años de independencia o después de tantas guerras en el siglo XIX o la revolución. Claro que aumentó la pobreza, claro que hubo grandes calamidades para muchísima gente, pero en la historia de Bronce queda como el cambio. Y él quiere convencernos de que efectivamente hay un cambio épico, aunque los resultados no lo respalden. Él está en eso. Por eso, él apuesta no solo, evidentemente, a que si él acaba sus días en el poder, él sea recordado y se genere su mito. Él necesita mantener la presidencia por él o por interpósita persona para que continúe ese mito a partir de reiterar la narrativa una y otra vez, contrastando con un pasado monstruoso al cual él combatió, etcétera, ¿no? Y pues él juega con eso, hacer un referente histórico, y para eso necesita mantener la presidencia después de su sexenio, ¿no? De una u otra manera, para que siga reiterándose en esta lógica de que la historia la cuentan los ganadores, y si la cuentas desde el poder y además haciendo propaganda todo el tiempo, eso apuesta, ¿no? Y me gusta la figura del peronismo, porque así ha sido, ¿no? El peronismo ha pervivido acá, y dicen que él se ve, si es que entrega el poder a interpósita persona en una especie de maximato, que él se ve como Lázaro Cárdenas, al cual irían a buscar para dar su consejo, etcétera, ¿no? Como el Tata a quien van a buscar para que los oriente frente a los problemas. No sé, lo que sí es algo complicado y tenemos que decirlo en algún momento. Sí. ¿No sería también que no quiere ir a dar a la cárcel después de estos resultados tan cuestionados y de los muertos de pandemia y un largo etcétera? Sí. ¿No será eso también? Mira, él confiesa una cantidad de delitos en las mañaneras, eso es verdad. Los confiesa y los dice con un gran desparpajo, pero no creo que él le tema a la cárcel. Yo creo que él lo que busca sí es quedar en la historia, quedar ser recordado, ser un hito en la historia de México, ¿no? Y no le importa de alguna manera chocar con la realidad. Él quiere reiterar una narrativa, aunque esté totalmente fuera de lo que vivimos, de lo que mucha gente padece, etcétera, ¿no? Y bueno, esa me parece que es la parte en la que hace tantos informes para reiterar siempre el mismo mensaje, para hacerse el imprescindible, etcétera, ¿no? En este momento, aunque hay que decir que sí es bueno comunicando, por supuesto, que tenga 60% de aprobación con los pésimos resultados que hemos tenido, con los daños que ha generado la pandemia, con más de 500,000 de muertos, etcétera. Eso de decir que nadie se quedó sin cama, por favor, hemos visto muchas escenas, recordemos cómo la gente buscaba oxígeno desesperadamente, pero para él la verdad sale de su saliva, ¿no? Su saliva es la medida de la verdad, y la quiere instalar repitiendo una y otra vez. Él cuestiona explícitamente a Goebbels, pero lo practica todos los días, repitiendo lo mismo, esta transformación épica que solo él ve, ¿no? A pesar de que los daños los vamos a pagar, porque hay una descomposición institucional muy fuerte, hay una descomposición política muy fuerte, hay una
un daño al tejido social muy fuerte, y eso vamos a ir cargando. Pero él apuesta a que su épica haga que siempre haya un grupo de seguidores que diga: instalemos el obradorismo, peleemos por el obradorismo, y quizás Morena algún día pase a ser el Partido Obradorista Nacional, y entonces así siga, nada más que no es precisamente un futuro promisorio para el país en esos términos, ¿no? En esa lógica, pero lo que sí ha tenido un éxito es que el país sí gira alrededor del presidente, sí gira alrededor de lo que dice el presidente, ¿no? Sea porque tiene una base que todavía le cree, o sea, por otra base de sectores informados que reaccionan frente a mentiras tan evidentes, ¿no? Sí, que lo criticamos. Ana María, adelante. Yo quiero retar algo de lo que acaba de decir Fernando, y que además lo dice Fernando, pero lo he escuchado muchísimo, y quiero retarlo con algunas consideraciones. ¿Es un gran comunicador? Yo siento que no. Yo siento que no es un gran comunicador, y déjame plantearte, Fernando, a ver si te convenzo, a ver si alguno de los argumentos te sirve, pero yo creo que no es un gran comunicador porque por lo menos nosotros en comunicación, en propaganda, en publicidad, en estas dinámicas de hablar con gente, de convencer gente, tú no te dedicas a convencer a los que ya están convencidos, a los que siempre te compran. Tú tratas de crear, de abrir nuevos espacios y de que lleguen nuevos consumidores, nuevos creyentes, nuevos clientes que lleguen contigo. Él tenía una legitimidad al llegar al poder brutal. Tenía a toda esa gente, todo ese, pongan el número, Roy va a decir el número, yo no, pero voy a dejar nada más el 80%. Dejemos ese número ahí. Ese número iba a seguir creyendo, estaba entusiasmado, estaba realmente convencido de su voto, si lo había votado por él tantas veces, y si realmente sabía que sentía que podía ser el cambio que tanto había anhelado. La comunicación es tan mala que no logra convencer al otro sector que necesitaban. Necesitaba el sector, a los empresarios, necesitaba convencer a otro sector de la población, a esa clase media crítica, ¿cómo le quieras llamarlo? Necesitaba convencer, jalarlos para haber hecho realmente un cambio, bueno, sorprendente en este país. Lo hubiera podido hacer, lo tenía. Si hubiera sido un buen comunicador, al contrario, lo hace de tal manera que asusta a la gente cuando se ha visto que un gran comunicador asuste de esa manera a sus posibles clientes. No solo no lo compraron, se fueron corriendo, sacaron el dinero, siguen sacando dinero, se siguen yendo, etcétera. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay de verdad una carencia importante de una cualidad de comunicación para atraer a los públicos que necesitaba. Y ustedes lo saben mejor que yo. Sin inversión no va a poder, inversión privada no va a poder crecer el país, y no los está convenciendo. En cuanto a las mañaneras, estoy de acuerdo que está divertido decir, tengan para que aprendan, o las frases que sean, está bien, son divertidas. Pero insisto, si yo tengo, y eso fue lo que dijo en el informe, dice otras frases igual de coloquiales todos los días, pero si yo tengo todos los días 2 horas en donde tengo estos medios listos, en donde me van a amplificar las redes, bueno, ya digamos nosotros, todos los noticieros de televisión, no necesita ser buen comunicador, tiene el tiempo aire, tiene la frecuencia, que como todos sabemos, la comunicación, por lo menos en este nivel, se maneja a nivel de impacto o frecuencia. Olvídate del impacto, la frecuencia. Todos los días él dice, bueno, ¿por qué no hablamos hoy de tengan para que aprendan? ¿De dónde viene esta frase? Entonces está desde el chiste de si fue en broma, en serio, si no, y todos los días nosotros amplificamos eso, nada más a nivel de frecuencia. Pues yo creo que los medios le estamos dando, todo tipo de medios lo estamos haciendo el gran supuesto comunicador que es. Yo creo que tiene una carencia en comunicación fundamental. Si hubiera sido un buen comunicador, este sería otro México.
no se hubieran asustado los inversionistas, no tendría la clase media tan molesta, no tendría los jóvenes universitarios pensando que en este país no hay futuro y no tendría tanta gente fuera de este país mandando remesas gracias a que el que sí se endeudó fue Trump y luego Biden, ¿no? Porque pues, gracias Oye, a Ana María. que mandan para acá, ¿no? Ana Sí. María, mira. Bueno, pero esos son argumentos, Fernando. Ahí te los dejo. Sí, está bueno. Ahorita si quieres, Sí, sí. ahorita si quieres Ana María, mira, Dime. yo te tenía a ti exclusivamente esta pregunta precisamente sobre Sí. la retórica del presidente y mira, lo contestaste perfectamente sin haberte cuestionado. Pero decía Broso y Loret que este es un gobierno de maqueta, no es un gobierno de discurso. Al final no es un hombre que sí, efectivamente yo no sé por qué quiere seguir convenciendo a su base si ya está convencida. A lo mejor será porque es la única que cree en él, evidentemente, pero no nos habla a nosotros, eso me queda clarísimo. Además, repudia a quienes fuimos a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, yo sigo insistiendo y creo que no me dejarán mentir, sigue hablándole a esa base solamente y yo creo que solo gobierna para ellos. Entonces, por eso se espantan los inversionistas y todos los demás porque no les habla a ellos. A ver, mi Roy Campos, ¿qué dices al respecto? A ver, ¿Cómo puede, y además agrego esto, Muy cómo bueno. puede seguir teniendo el 61.3% según consulta Mistovsky después de tantos descalabros? y subiendo. A ver, difícil hablar de comunicación con Ana María, pero en este caso voy a coincidir más con Fernando. No le llamemos a comunicación si queremos. O sea, no tenemos que juzgarlo en el sistema de comunicación tradicional que entendemos. No, es un luchador social. No es un gran luchador social que utiliza la consigna como elemento. Tú ves a los luchadores sociales, se paran en el templete y repiten consignas y repiten consignas. Velos formando en Reforma, es consignos de norte a sur, de este a oeste, la lucha seguirá, cueste lo que cueste. Ese tipo de consignas se repiten y la gente lo sigue. Entonces, no es un comunicador tradicional de medios, es un luchador social, se pone la camisa del luchador social contra el poder como si él no fuera el poder, porque rara vez hemos tenido a alguien con tanto poder como el que tenemos hoy, pero no, él sigue como luchando contra los molinos de vientos porque el poder está al otro lado. Y entonces, si no le llamamos comunicador, es un gran predicador. Es un gran predicador. O sea, le habla a su grey. ¿Y por qué no, los otros no me interesan o que los predique buenos? Porque es el enemigo, es el diablo. Mi grey es esta. Entonces yo identifiqué a mi grey y solo le hablo a mi grey. Esto, él está tratando un culto a la personalidad impresionante, muy impresionante, como si fuera una religión. Y entonces, si no queremos caer en si no quiero ofender a la religión, yo no soy nada religioso, pero ¿a poco los que siguen esa religión ven milagros? No, y sin embargo siguen creyendo en la religión, esperando milagros. Nunca los han visto, pero el predicador les hace ver que van a ocurrir los milagros, ¿no? Y creen en los milagros permanentemente y nunca los han visto. Algo así está pasando. Entonces, si no me Y voy por a lo visto, fútbol, no los vamos a ver, mi Roy. no, a eso me refiero, pero es mantener la esperanza de que van a ocurrir. O si no, quiero caer en la religión, en el fútbol. A ver, teníamos un pésimo director técnico, pésimo comunicador, que se llama Piojo Herrera, y los americanistas estaban felices con él. Felices. Y después de cada partido decía culpa del árbitro. O sea, ya sabíamos lo que iba a decir. Y es una mala persona, mal comunicador, mal director técnico. Y los americanistas felices y creían que su equipo era el mejor del mundo. A ver, qué absurdo era eso. Ah, no, él se dirigía a los americanistas. Y los que lo veíamos decíamos, ¿pero qué es eso? Ah, no, él estaba hablándole a los americanistas y mantenía el americanismo. ¿Qué es? ¿Un buen comunicador o un mal comunicador? No, pues es un buen predicador, les predica una grey nada más. Entonces, el caso de López Obrador es que si lo juzgamos en el sentido tradicional de la comunicación, ni se viste bien, ni todo esparpajado, le queda mal la ropa, visualmente tampoco comunica bien, las pausas, que es eso, todos los memes que se hacen con él de que no sabe, de que se equivoca, los búfalos que existían, todo este tipo de cosas, a su grey no le importa. O sea, a su grey no le importa. Tenemos curas violadores y la gente sigue siendo católica. O sea... Muy fuerte la analogía, pero muy cierta. A ver, Fernando,
Pasemos a estos cambios en el gabinete. ¿Qué pasó? ¿A qué llega mi paisano, y debo decirlo, el anodino Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, a la Secretaría de Gobernación? Y si realmente va a ser una corcholata, como ya dicen, por un lado y por otro, ¿por qué se fue Julio Scherer? Cuéntanos, Fernando. Mira, buenas preguntas. Nada más le quiero responder a Ana María porque está muy buena la provocación. Es que uno tiene que pensar cuál es el objetivo de Andrés Manuel. Por supuesto, en un sentido clásico, uno pensaría, o normal es, de sentido común es, uno quisiera que fuera buen gobernante, o él quisiera ser buen gobernante y que el país tuviera grandes logros y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, etcétera. Y uno diría, ¿para qué polarizar cuando tiene el 80% de apoyo? Eso es absurdo. Pues es que él no quiere pasar a la historia como un buen gobernante. Él quiere ser un revolucionario en buen sentido. Él quiere ser el cambio. ¿Y qué necesita para eso? Dos cosas. Uno, lo que dice Roy de el culto a la personalidad, su ego, ¿no? Tremendo. Es increíble cómo el erario gira alrededor de su ego. Todo lo que vamos a ver de la revocación, que en realidad es ratificación de mandato, es para él, para su personaje. El cambio es él. Pero para que sea un cambio revolucionario tiene que derrotar a otros, y para eso tiene que polarizar y tiene que confrontar y tiene que derrotar. Entonces, aunque él habla de conservadores y liberales, la verdad es que moralmente él es muy conservador, lo exuda lo conservador que él, pero como se monta en esta tradición histórica de la historia de bronce, de la historia oficial, entonces él es el liberal derrotando a los conservadores, que son los villanos de la historia de Estampita, que se hizo en el México postrevolucionario, de la cual él abrevó y de la cual él se ve. Y entonces, como todo es en torno a su persona, él quiere derrotar a las fuerzas oscuras, poderosas, etcétera. Y entonces, ¿por qué digo que es buen comunicador? Porque pone los temas que quiere en la mesa y debatimos en torno a ellos, ¿no? En ese sentido, eso, y él está en su lógica, no le importa si hay más muertos por COVID o no, etcétera. Él lo que importa es que su narrativa prevalezca, ¿no? Esa narrativa heroica, épica, en donde derrota a los villanos y a los dioses, y sí, usando predicar, por eso de repente hay un personaje tuitero que se llama Pejetustra, ¿no? Que habla como predicador y precisamente tratando de rescatar. Él no es el Zaratustra nietzscheano que nos quiere librar del maniqueísmo, sino más bien es el Zaratustra original, que nos recuerda que hay solo el bien y el mal, y él representa el bien y tiene que derrotar a los otros, porque si no hay un enemigo a quien derrotar, no hay épica, y ese es lo que él quiere quedarse. Un presidente que supo unir a su país y quedó fue Lula. Lula acabó con 80% de apoyo popular y acabó en la cárcel. Y ese fue el peor mensaje para los populistas, porque los populistas dijeron, ya ves, hay que conservar el poder a toda costa, porque si no, luego quién sabe cómo nos vaya, ¿no? Y siguió el guión populista de polarizar, de impugnar, de estar siempre en la lucha contra los otros, contra los enemigos, y todo problema es culpa de esos enemigos que hay que estar derrotando, porque aunque ya estás en el poder, aunque seas el presidente con más facultades desde Carlos Salinas al menos, a pesar de ese poder, tienes que ser la víctima de otros poderes más fuertes, más oscuros, a los cuales siempre derrotas y siempre estás en situación de víctima para buscar la solidaridad del pueblo. Él ya dio por perdido, creo que a los sectores ilustrados, ¿no? Por eso miente con una facilidad, no le interesa, ¿no? Él es eso, me parece, tratando de entender, porque decía también Nietzsche que hasta en la mayor motivación hay un quantum de razón, y ese quantum de razón es el que yo creo que le da, y es el ego y el hígado, son las dos coordenadas que tiene. Ahora, regresando a lo que me pregunta Tony sobre Adán Augusto, pues es su operador. Él está pensando en términos electorales, todo el tiempo está pensando en términos electorales, y hay funciones en las que no podía hacer Olga Sánchez Cordero, que pues era una cara amable del gabinete,
pero no era una operadora electoral, que es lo que más le interesa. ¿Por qué? Porque finalmente en las elecciones es donde se va a definir el poder, y en esa definición del poder es donde va a estar su legado histórico en esta lógica de propaganda que tiene, y por eso creo que su apuesta sí es Claudia Sheinbaum, si es que va a dejar, porque es la que le garantiza cierto maximato para que le sigan rindiendo el culto a su personalidad, ¿no? Aún después de dejar el poder, y si deja el poder porque la salud o cualquier otra cosa ignominiosa le sucede en Palacio Nacional, pues que alguien tendrá que cantar su loa, ¿no? Y eso me parece que es. Y a Adán Augusto viene a operar política y electoralmente para él y tratar y yo creo que viene a buscar generar el primor, ¿no? Me parece, porque necesita romper al bloque opositor para poder sacar sus reformas constitucionales que él necesita de cara al 24, entre otras la reforma electoral, y eso solo lo podrá lograr si rompe al PRI. Y hoy le dio un llega a Moreira diciéndole: yo tengo facturas donde tú usaste el avión de Ancira. Ese es un mensaje, porque este gobierno intimida explícitamente, ¿no? Porque como ellos parten de la superioridad moral, ¿no? Y esa superioridad moral les da licencia para hacer lo que hacían los otros, pero con el buen propósito. Una lógica de así como los otros lo hacían, pero nosotros lo hacemos para el bien, ¿no? Y entonces intimidan todo el tiempo. Y pues Olga Sánchez Cordero tuvo un triste paso por la Secretaría de Gobernación. Ella no moderó al presidente, al revés. Ella pues simplemente se pegó a aplaudirle al presidente. Se desdibujó tremendamente. ¿Fue un florero? Fue gris. ¿Fue un florero, sí. Fernando? ¿Olga? Por desgracia sí, e incluso en los temas que más debieron haber importado, ¿no? Desde que dejó que quitaran las instancias infantiles y mucho conflicto con las feministas que ha generado el propio Andrés por su conservadurismo moral, ¿no? Yo creo que Olga pasó sin pena mira, al pasar sin pena ni gloria por gobernación es una derrota para ella, me parece, ¿no? Y va al Senado, no hace una cuña de Ricardo Monreal porque no puede hacerlo, ¿no? Ella no está curtida en las lides para competir políticamente por el liderazgo ahí, pero le dio un puente de plata para sacarla, ¿no? Porque ya necesitaba un operador político electoral en la Secretaría de Gobernación. Así lo veo. Y Adán, bueno, dirán ahí para jugar que ya tiene una corcholata más, etcétera, pero yo creo que lo que más te dice es la idea de placear a Claudia Sheinbaum en varios lugares, el de establecer el gas bienestar en la Ciudad de México. Para Andrés Manuel, la Ciudad de México ya es un reto personal, ya asumió la operación política electoral aquí, y es, en lugar de conciliar en la Ciudad de México, donde está dividido, es ahondar en la polarización. A eso trajo a Martí Batres, por eso recibieron a los alcaldes como lo recibieron, ¿no? Y el gas bienestar en la Ciudad de México pues tiene muchas lecturas para eso. Ahí tiene que apuntalar a Claudia Sheinbaum, que es su carta para seguir. Yo sigo pensando que no ha descartado totalmente la posibilidad de reelegirse si se le da la coyuntura, aunque la Constitución lo prohíba, que es una cosa parecida a la que le pasó a Evo Morales, que había perdido el referéndum, que la Constitución lo impedía, y sin embargo la Corte Suprema le dio esa posibilidad. Sé que en México pesa más eso, sé que no la tiene segura, sé que quizás esté pensando que ya está con estos mensajes en que sabe que su horizonte ya no es muy largo, pero no es algo que yo descarte, sobre todo porque también, y la revocación de mandato, que en realidad es ratificación, también lo va a fortalecer como el hombre imprescindible de la transformación. Y eso es algo que puede pesar en el momento de tomar decisiones. Yo quiero agradecerles infinitamente a los tres, de verdad, que han arrojado una luz extraordinaria a este tema. Vamos a despedirnos, pero no sin antes hacerles el último cuestionamiento. Ana María Olabuenaga, publicista, columnista, analista, extraordinaria mujer, extraordinaria amiga. No, gracias a ti, de verdad, valoro mucho el tiempo de ustedes y valoro muchísimo su generosidad y lo que están diciendo, de verdad, que
que aprendo muchísimo. Yo sé que nuestro público también. Son dos Méxicos, Ana María, el que ve el presidente y el México que vemos otros, ¿no? Él tiene sus otros datos, como ya hemos dicho. Pero en este espacio dijo Héctor de Mauleón, aquí en El Dedo en la Llaga, que el sexenio ya terminó, que el sexenio ya fracasó. ¿Qué piensas? No, yo creo que no. Yo creo que hay que ver qué pasa más adelante, pero lo que sí es que me parece que lo que se está dando cuenta el presidente es que no puede hacer mucho más. Ya no veo que pueda salir adelante. Creo que sí es una oportunidad perdida. Sí veo que había una oportunidad muy grande con lo que platicaba hace rato con Fernando alrededor de la posibilidad de haber convocado y de haber comunicado correctamente lo que él aspiraba, el México al que aspiraba. Creo que es una oportunidad otra vez perdidísima. Y sí creo que hay un México que él ve y que nosotros no, pero la realidad termina por alcanzarnos a todos. Entonces, como creo que sabe eso, él espera que la realidad nos alcance con un tanque de gas que diga gas bienestar, gobierno de la República, y voten por él en su casa, ¿no? O sea, eso también me parece que está claro. El hecho de que haya dicho que se van a doblar lo que se le da a los viejitos en 2024, más todo lo que va a suceder en 2024, que ya lo anunció, además, como campaña, me parece que está claro, casi como una campaña, pues sí evidencia que no se va a lograr lo que él esperaba. O sea, desde mi punto de vista creo que está claro que no se logró ya. Para mí no se logró desde lo del aeropuerto, cuando se perdió esa confianza. Ahí para mí se perdió la oportunidad de este sexenio. Creo que se ha perdido mucho. No creo que esté terminado. Creo que vamos a ver mucho más todavía. Creo que va a haber desesperación y va a haber este declive natural y el provocado por ellos mismos, ¿no? Eso sí lo vamos a seguir viendo, y esfuerzos de comunicación como meter tanques de gas con el logo por el que quieren que voten en el patio de la casa, ¿no? En el zaguán. Eso sí creo que vamos a ver muchos más esfuerzos de ese tipo. Y mientras nosotros sigamos amplificando de la manera que amplificamos toda su mañanera, porque antes de que despidamos, nada más pensemos que hubiera sido, que piensen en el presidente más aburrido que ustedes puedan pensar de los últimos tiempos. A ese le dan 2 horas hablando o leyendo. Estos son los temas de los más interesantes del país y los hubiéramos retomado. Igual los hubiéramos retomado. Entonces, al más aburrido, al que pasó más gris de todos, a ese. Entonces, no creo que esté acabado. Vamos a seguir sufriendo muchos días todavía, pero sí vamos a ver cosas, pues muchas campañas. De entrada viene la de la revocación. Vamos a ver esa campaña, a ver cómo la manejan. Inconstitucional, como bien dice Fernando, si se sigue por ahí es inconstitucional, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Así es. Bueno, y agregando la mañanera, bueno, ya tienen música de Juan Gabriel, eventualmente música de Marco Antonio Muñiz. Secciones, ¿no?, de quienes quieren las mentiras. O sea, hay muchas secciones que se pueden ir agregando que son entretenidas. Bueno, muchas gracias, Ana María Olabuenaga. Qué placer, de verdad, contar con tu participación. Y bueno, tenemos a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Gracias, Roy, por tu apoyo. Siempre gracias por tus datos y cifras que siempre alimentan la labor que realizamos los periodistas. Quiero retomar esto que ya platicamos, pero quiero que nos digas tú por qué. ¿Por qué este sentimiento de despedida, este sentimiento que pareciera o que se va a morir efectivamente, como dicen, o alguna de esas lo quitan en la revocación de mandato, que no lo creo, pero bueno, ¿por qué, Roy? Porque busca emoción y aparte, además porque lo cree, insisto, a ver, no se cuida, o sea, no se cuida, cualquier día un loco le hace algo, y anda por carreteritas y está enfermo del corazón y trabaja mucho y estresado, es decir, está retando a la muerte permanentemente con la naturaleza, con la ciencia y con el creador, como dice, que no es la primera vez que dice esa frase. Ahorita que decía Ana María del presidente más aburrido, quién sabe por qué pensé en De la Madrid o los chistes de Cedillo. Imagínate. Exacto, pues yo no los quise decir, dije, voy a dejar a que ustedes lo imaginen. Cedillo contando chistes y nosotros chistes de Cedillo, ¿no? Pero bueno,
A ver, cuando Fer hace la relación, la de esta de que Juárez murió en Palacio quedándose 11 años, no quiso hacer elecciones, no se religió, amplió el mandato porque no había condiciones para hacer elecciones, ¿no? Y entonces no hubo reelección, sino hubo no había condiciones para elecciones. Y entonces se quedó 11 años, ¿no? Y hasta que murió ahí. No creo que vaya a pasar. Yo sí, en este caso, creo que López Obrador, esta de tantas veces ha repetido de que no, y que él se va, y que se va, y que se va, que yo creo que se va a ir. No tiene la intención de quedarse, ni de reelegirse, ni de ampliar mandato. Pero lo que nos enseñó 2021 es que el 2024 no está decidido. O sea, no está decidido. O sea, cuando tú sumas los votos de los que votaron en la alianza del gobierno contra los votos que votaron en la alianza contra el gobierno, fue 1,5 millones de diferencia. 44 contra 41%. Esta es una elección bien dividida y que va a depender mucho de la forma de selección, de las alianzas, de los resultados de gobierno, de los candidatos, y de qué tan fuerza. Sobre lo de Adán Augusto llega a sustituir, no a Olga Sánchez Cordero, a Julio Scherer. Sí. Es que era, sí. La sustitución que se da es, entra Adán Augusto y sale Julio Scherer. O sea, esa es la verdadera, porque el que hacía funciones de secretario de Gobernación era Julio. O sea, ¿no? Entonces, esta es el cambio en el gabinete que vimos. Y lo que opino de este gobierno es, no podemos estar en contra de lo que quiere López Obrador. Es decir, de su discurso de llegada, de la lucha y de lo que quiere, es decir, él quiere desarrollar el sur del país. Pues es el primer presidente nacido en el sur desde Porfirio Díaz. Quiere acabar con la corrupción en discurso, si quieres, ¿no? Porque no ataca a los suyos. Quiere atender a la inseguridad por atender las causas de la inseguridad. O sea, un chorro de cosas que quiere no podemos estar, pero sí de cómo quiere hacerlo, de la forma sí podemos estar en contra. O sea, no del objetivo final, no del destino al que nos quiere llevar, sino del que el camino no va para allá. O sea, decir, oye, señor, te estás yéndote para otro lado, corrige el camino. Coincido con Ana María, no ha acabado el sexenio, pero hasta hoy ha sido ineficiente. No sé si por la pandemia o no, pero hasta hoy ha sido ineficiente. Muy bien. Muchas gracias, mi querido Rody Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Fer, te tengo este cuestionamiento final. Ya hemos dicho hasta la saciedad, y bueno, tú particularmente, los errores del presidente y de su mandato. ¿Le ves algo bueno? ¿Crees que hay algún resultado positivo? Este programa lo titulamos precisamente Triunfos y Derrotas. ¿Qué triunfos le ves a López Obrador, Fernando Belaúnzarán? Mira, antes me costaba encontrarlos, porque tiene razón Roy, en los buenos deseos, pues ¿quién puede estar en contra? El problema son sus modos, porque además creo que su objetivo real es el poder, y el poder ¿para qué? Para engrandecerse él. El problema es la megalomanía. No es el primer mandatario en la historia que tiene una megalomanía desatada, y realmente en todos los países donde eso ha pasado, los resultados acaban siendo funestos para los pueblos. Pero ahora podría decirte que encuentro algo muy bueno. Haber traído a las mujeres de Afganistán y haber sacado a los periodistas de Afganistán para que pudieran venir a México me parece algo extraordinario, ¿no? Y por supuesto, contrasta con el trato que le está dando a los haitianos ahorita en Chiapas y lo que estamos viendo ahí, que verdaderamente pues es la continuidad del trumpismo en México. Pero eso que se hizo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores me parece que es muy bueno, y ni modo de no reconocérselo. Claro, el poner en el centro el tema de la pobreza también es importante, y la desigualdad. Nada más que ahora tenemos un país más pobre y más desigual que cuando él entró, porque los programas sociales están pensados para el clientelismo, no para combatir la pobreza ni para acabar con la desigualdad. ¿Qué problemas tuvo Andrés Manuel de entrada en el guión que está siguiendo? Que no tuvo ni la fortuna de Hugo Chávez ni el pragmatismo de Evo Morales. Hugo Chávez, cuando llegó, le cayó el boom petrolero, y eso fue una cantidad de dinero que le sirvió muchísimo para fortalecer su proyecto, su fuerza política. Y Evo Morales fue muy pragmático económicamente. Decía Ana María que el gran error lo tomó el presidente antes de tomar posesión, que fue cancelar el aeropuerto, y tiene toda la razón. Evo Morales
fue anti-extractivista de opositor y en cuanto llegó a la presidencia fue extractivista e hizo un gran negocio con el gas, ¿no? Eso le permitió a Bolivia crecer a márgenes de 4% anual y esa fuerza le posibilitó o le dio margen de maniobra para fortalecer su proyecto político. Aquí no tenemos esas dos cosas y aunque la oposición está muy desgastada, está muy cuestionada, los partidos tradicionales, etcétera, la verdad es que la falta de resultados le puede pesar. Dice Ana María que se va a topar con que tarde o temprano nos alcanza la realidad. Pues bueno, yo creo que eso puede pasar. Yo estuve haciendo campaña en zonas populares y yo te puedo decir que el agua está para mucha gente ya en el cuello, traen el agua al cuello, está muy complicado. La clase media votó por espanto contra Andrés Manuel López Obrador. En la clase había más bien fatalismo, como diciendo todos nos engañan, no pasa nada, pero yo siento que estamos sentados en un barril de pólvora por la situación tan desesperada de mucha gente, ¿no? Porque esto de primero los pobres, nada más hay que ver el desastre en el sistema de salud. Más de 15 millones de personas perdieron servicio médico en el año de la pandemia, gente de la más pobre, ¿no? Porque antes eran 20 millones, ahora son más de 35 millones de personas sin ningún servicio médico cuando más lo necesitaba. Esas cosas tarde o temprano van a cobrar, nada más que hay una confianza en la palabra de Andrés Manuel, la confianza de que la verdad surge de su palabra y lo importante es que te crean y si estos no me creen, que no me crean, que me crean los míos, que me crean los que les falta información. Por eso ya hasta hace una épica de los que tienen menos educación, menos formación, porque no son aspiracionistas, lo que sea, ¿no? La verdad es que el recuento de los daños va a ser grande, enorme, pero quizás la Grey de Andrés Manuel perviva a él muchos años, y ese quizás sea su logro, su éxito, que a pesar del desastre, después de él haya mucha gente que diga y se identifique con Andrés Manuel López Obrador, con esa épica a favor de los pobres y los desposeídos, aunque en su gobierno los haya afectado y lastimado, ¿no? Porque finalmente siempre parte de esto de comunicar para él es saber echarle la culpa a otro de los problemas, ¿no? Pero bien. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias. Y como recuerdo que en la televisión Roy Campos me diría que las esperanzas y las expectativas son muy elevadas y los resultados están acá. Bueno, así sí es que hay resultados. Bueno, uno que otro por ahí. Gracias Ana María Olabuenaga, publicista, columnista y analista. Gracias de todo corazón. Gracias a ti, Tony, un placer haber compartido la mesa con Roy, con Fernando y contigo. Un placer de verdad. Muchas gracias. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, el queridísimo Roy. Gracias. Gracias, Tony, por dar la oportunidad de aprender con estas mesas. Aprendo más de lo que doy. Ah, mira, qué bonito. Fernando Belaunzarán, político, articulista y analista, incisivo hasta decir basta. Gracias, Fer. No, gracias. De verdad que el agradecido soy yo, Tony. Es un gran espacio el tuyo. Fue una muy buena charla y yo de veras también estoy muy agradecido porque sí aprendí de Ana María y de Roy, dos personas a las que reconozco y la verdad es que estuvo muy buena la charla. Ojalá reincidamos. Ojalá que sí. Ojalá, Tony. Convócanos pronto. Sí. Con todo gusto. Ya están comprometidos. Gracias a los tres. Bueno, finalmente usted tiene la última palabra. Un gobierno controvertido seguramente va a pasar a la historia. No me atrevo a decir que por bueno, pero de que pasa a la historia, ya pasó, sin lugar a dudas. Esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. AMLO, triunfos y derrotas. Yo soy Toño Aguirre. Hasta la próxima. Pásela bien.